Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy que estamos pasaditos de la Navidad, recién venimos de festejar Navidad, vamos a hablar un poco de qué es la Navidad históricamente. Todos sabemos que es el nacimiento del niño Jesús, que se festeja, es el cumpleaños de Jesús, por decirlo coloquialmente, pero en realidad no hay un dato concreto de la verdadera fecha de nacimiento de Jesús. La Biblia no lo indica, que es el libro donde expresa exactamente toda la historia de Jesús. Eh, Josefo, que era un historiador de aquella época, no menciona el rey de los judíos, pero no explica tiempo ni espacio, no hay muchos datos concretos. Entonces se supone que pudo haber nacido en abril, más o menos, marzo, abril, que es la época. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, o en Belén, para ser exactos, para diciembre cae siempre, hace mucho frío y mucha nieve. Puede haber nieve, a mí me ha tocado, pero puede ser normalmente frío. Entonces, no se supone que una madre pudo haber tenido un hijo en un pesebre con muchos grados bajo cero, por ahí un par de grados bajo cero, o que los animalitos estén reunidos. Es un poco improbable la fecha. Por eso se supone que por los tiempos, porque los pastores dormían afuera, se supone que era abril cuando estaba empezando la primavera probablemente. Pero ¿por qué se tomó el 25 de diciembre como día clave? Bueno, normalmente para esas fechas, realmente el Papa primero, Julio primero, dictaminó que la fecha era el 25 de diciembre. Es decir, antes de eso no había una fecha exacta de nacimiento, no había una fecha de festejo. Pero ¿por qué lo estableció el 25 de diciembre el Papa? Porque el 19 de diciembre, pensemos que en esa época, cuando nació Jesús, y hasta que el cristianismo se pudo establecer como religión, que fue para el concilio de Nicea del 325, es decir, 325 años después del nacimiento de Jesús se estableció como religión fuerte cuando Constantino declara la religión de Roma como el catolicismo. Entonces, hasta ese momento no había muchos datos, muchas fechas. Pero había una fiesta pagana, que era la fiesta del Saturnal romano, que era el festejo en honor a Saturno, que empezaba el 19 de diciembre, que era en la época que comenzaba el invierno, el 21 de diciembre. Entonces empezaban 2 días antes a festejar la cosecha, porque había que cosechar en esa época. Había que tener todo cosechado antes del 19 de diciembre porque después empezaba el frío. Entonces era una fiesta que lo que se llamaba en aquel entonces una bacanal, que estaba compuesta de orgías, de fiestas, de bailes, de un montón de festividades, que era todo Europa, era así, para festejar lo que se había cosechado ese año. Esa fiesta duraba entre el 19 de diciembre y el 24 de diciembre, que era, digamos, la libertad de todo, sexo, drogas, alcohol, lo que viniera. Pero el 25 de diciembre era el día que se descansaba del 24, de los 4 o 5 días de gran fiesta, donde estaba prohibido justamente todo eso, el sexo, la droga, el alcohol, el descanso. Era un día dedicado al dios pagano, que era el 25 de diciembre, era un día dedicado exactamente a rezar, casi era un día de ayuno. Entonces lo que hizo el Papa Julio I fue tomar ese día, que era un día realmente religioso, realmente dedicado a Dios, e imponerlo como el día de nacimiento de Jesús, sin tener una fecha exacta. Estamos hablando de 325 años después. Entonces no había una fecha precisa, pero para los romanos era la fiesta de la religión pura. Casi un ayuno, algunos comían, otros no, pero digamos no había festejos, no había ruidos, era un día que la gente iba a rezar.
Entonces se adoptó justamente a todo eso y por eso nace esa cronología. Es decir, pensemos que el Papa Julio I vivió en el 221 después de Cristo, que se empezó a popularizar para esa época y se impuso recién en el Concilio del 325. ¿Por qué? Porque era dedicada al dios Sol. Es decir, el Sol era el que provocaba las cosechas. Era el dios al que adoraban los romanos como un dios pagano, porque era el que les daba de comer. Era que ellos sembraban y antes del 19 de diciembre tenían que cosechar todo lo que habían sembrado y le agradecían al dios Sol toda la comida que iban a tener para todo el invierno. Entonces, la transformación fue transformar el dios Sol de los romanos en el dios Sol de los cristianos, que es Jesús. Entonces, fue muy automático casi ese pasaje. Nacimiento, digamos, no hay una fecha exacta. La iglesia de Alejandría lo toma diferentes fechas, el día de Navidad y el día de la Epifanía, que es el 1 de diciembre. El 1 de diciembre es lo que venimos a festejar ahora, es el día de la circuncisión de Cristo, es decir, el día que Cristo lo circuncidan para pasar a formar parte de la religión judía, porque era un rabino judío después. Pero ese es el ingreso, por eso el 1 de diciembre es un día festivo también, bueno, el 1 de enero, perdón, es un día festivo porque justamente es el ingreso y es el momento en que Jesús forma parte de la humanidad, a los 7 días de haber nacido. El Papa Julio I, en el 350, después ya del concilio, y lo decreta, y el Papa Liberio lo impone en el 354. Es decir, que eso ocurre todo 300 o 200 y pico, 300 años después del nacimiento. Por supuesto que los cristianos querían festejar el nacimiento antes, por eso es muy importante para el cristianismo la misa de gallo, la misa de las 12 de la noche del día 24, porque es el momento exacto en que empieza el día 25. Es decir, cuando uno dice Merry Christmas, lo que está diciendo es feliz misa. No es Feliz Navidad la traducción exacta. Nosotros lo traducimos como Feliz Navidad, pero la traducción angloparlante sería Feliz Misa de Gallo, Feliz Misa de festividad. Lo que se festeja es la misa en donde se da la bienvenida al niño Jesús a nuestro mundo carnal, cuando Dios se hace carne. Entonces, ese es el festejo verdadero, es el nacimiento del Dios físico. La primera mención aparece más o menos cuando en el año 379 el Papa Gregorio Nascimento introduce la fiesta en Antioquía. En 380 la introduce en Jerusalén. En el siglo IV ya, estamos hablando del 400 y pico, se introduce ya en Egipto y en el quinto también, en Jerusalén en el cuarto y en Egipto el quinto, en Alejandría. Es decir, vemos que a diferentes épocas se va tomando la natividad como fecha importante para el cristianismo. Ahora vamos a hablar del pesebre. ¿Qué es el pesebre en la liturgia cristiana? Bueno, alguien pone, bueno, el pesebre es donde nació el niño, estaba María, José, los animalitos, donde después vienen los Reyes Magos a visitarlo. Pero hay una connotación en el tema del pesebre. ¿Por qué hablamos de un pesebre
cuando es un lugar que no es cómodo, porque el pesebre realmente no era de paja o un lugar para que nazca un bebé, era una vasija de piedra. Lo que se llama pesebre en esa época era una vasija de un tamaño de por ahí 1 metro por 50 centímetros, tallada en piedra maciza, era cóncava. ¿Por qué se utiliza el pesebre como la liturgia? Porque el pesebre es donde se mataba a los corderos. Antes de Jesús, hay 3 puntos muy importantes en la religión, que viene del judaísmo y pasa al cristianismo. El primero es cuando Dios le pide a Abraham que mate a su hijo, a Isaac. Y después Isaac es salvado por un ángel y pasa a llamarse Israel, que quiere decir salvado por los ángeles. La palabra Israel es salvado por los ángeles. Entonces, en ese punto, lo que se marca es que se deja de hacer sacrificios humanos a Dios. Es decir, lo que marca a Dios en ese momento de la Biblia, el Antiguo Testamento, es: no quiero más sacrificios humanos, no quiero más que maten gente a mi nombre. Por eso el ángel viene a salvar al hijo de Abraham. Ese es un punto muy importante, porque hasta ese momento todas las religiones, tenemos los incas, aztecas, mayas, las religiones europeas, todos mataban gente en nombre de Dios. Lo que hace la Biblia en ese momento es: hasta acá, no quiero más muertes humanas a mi nombre. Después vienen las cruzadas y toda esa historia, pero es otro tema. Hay otro punto culminante, cuando es el sacrificio de Jesús, cuando a Jesús lo crucifican. Porque hasta ese momento, como no se mataba gente, se mataba corderos, se mataba animales. Cuando Jesús echa a los mercaderes del templo, lo que está echando es a la gente que vendía palomas y corderos en la puerta del templo para sacrificio. Vendía las palomas, después adentro las sacrificaban en nombre de Dios, o los corderos, u otros animalitos, o gallos, gallinas. Lo que marca el pesebre, que se conecta directamente con la cruz de Jesús, es: hasta acá llega el sacrificio de animales. No quiero más animales. Por eso Jesús es el Cordero de Dios. Es el último cordero sacrificado. No hay más animales, ni humanos, ni nada que se pueda sacrificar en nombre de Dios. Ese es el tema del pesebre. Por eso el pesebre, que no es como nos cuentan un lugar de nacimiento, es un lugar de sacrificio. Es donde se mordían los animales para cortarles la cabeza y sangrarlo. Era un lugar que mantenía la sangre en una cosa de piedra cerrada, que era para sacrificar animales. Por eso la palabra pesebre se adapta a la liturgia cristiana. Cuando hablamos de Belén, del nacimiento, hablamos de los corderos inmaculados, donde se usaba para el sacrificio. Y Jesús era un cordero inmaculado. Entonces, estamos hablando de algo muy liturgio y muy conceptual. Es decir, cuando en Lucas 2 dice: este será mi señal para ti, encontraremos un bebé envuelto en tela y acostado en un pesebre. Los pastores habían entendido este poderoso paralelo. Ya la palabra pesebre en aquel entonces era muy claro que era un lugar de sacrificio. Sabían lo que significaba primero la tela, que era cómo se envolvía a los corderos inmaculados o corderos perfectos, se envolvían una tela, y el pesebre donde se sacrificaban. Las palabras de Lucas 2 es muy clara en eso. Encontrarás el bebé envuelto en tela y acostado en un pesebre. No es casual. Es el Dios perfecto, es el Cordero perfecto, sin pecado, es decir, santificado.
que luego es humillado para poder ser crucificado. Es decir, por eso celebramos la Navidad, porque nace el Cordero perfecto, porque nace el Dios perfecto. Y eso es lo importante, tenemos que tomar conciencia de eso. Que el sacrificio que está atado desde el pesebre hasta la cruz ya viene marcado, viene en la línea recta, directa. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista. Después vienen los agregados. Entonces, cuando hablamos de los agregados, de las fiestas de Navidad, podemos hablar de Santa Claus, los belenes. Por ejemplo, San Francisco de Asís fue el creador de los belenes, muchos años, por supuesto, siglos después del nacimiento, donde se armaba el nacimiento, que consistía en la representación, como tenemos ahora, de una maqueta de Belén, con el niño, con los animalitos, con María, Jesús, la familia, la Sagrada Familia. Eso es una idea de San Francisco de Asís. El árbol que hoy tenemos todos en las casas es del siglo VII. Un monje inglés utilizó un abeto, que es de forma triangular, para explicar la Santísima Trinidad. Mientras hablaba de la palabra de Dios en Alemania. Recién en el año 1510 más o menos, es decir, hace 500 años, 510 años, el primer árbol de Navidad aparece en Riga, en Letonia. ¿Por qué? Porque Martín Lutero, al separarse de la iglesia cristiana, católica cristiana, arma el árbol para explicarle a sus hijos cómo era la Santísima Trinidad y las estrellas, las bolas que ponemos en el árbol, son las estrellas que iluminan al niño Jesús. Y por supuesto la estrella arriba de todo, que es el niño Jesús en sí mismo. Es decir, todo eso son ideas claras. Ya que hablamos antes de Santa Claus, digamos Papá Noel, San Nicolás, Viejito Pascuero, Padre de Hielo, son todos los nombres que se le dan en diferentes partes, que realmente existió, no como lo conocemos ahora, sino que era Nicolás de Bari, que era un obispo, por eso está vestido rojo, que nació allá en el siglo IV en Turquía y que llegó a ser obispo de Turquía, Grecia y Rusia. Este obispo, que falleció un 6 de diciembre justamente, en el 345 después de Cristo, presentó, pusieron esa fecha como ya estaban pensando y armando para el 25 de diciembre, lo pasaron para esa fecha, pero él se dedicaba en su vida a regalar a los pequeños golosinas, regalos, a los niños pobres. Recorría las villas en ese momento, los lugares donde estaban la gente pobre, los pueblos, regalando con un carromato, iba regalando alimentos o juguetes o lo que podía conseguir. De esa idea nace la idea de Santa Claus, que era Nicolás, San Nicolás, por decirlo de alguna manera. Y digamos, se inmortaliza a este obispo, que es el que regala juguetes o alimentos a los niños. Los villancicos son del siglo XIV, en Alemania, Suiza y los ingleses también. Introducen cánticos, poemas, canciones sobre el nacimiento de Jesús, la Sagrada Familia, y los van cantando de pueblo en pueblo, de casa en casa, para festejar la Navidad. Y de ahí nacen los villancicos. Son mayormente de esa época, la música viene de esa época, después hay más modernos, pero los primeros son del siglo XIV. Noche de Paz y todos esos que todos conocemos. Y por último están los agregados latinos. Nosotros los latinos tenemos que poner agregados siempre. Entonces aparecen las posadas. Las posadas no era algo común, pero son una serie de festejos que recuerda el trayecto de San José y la Virgen para llegar a Belén,
la Virgen arriba del burrito, embarazada, en camino a Belén. Entonces aparecen esas posadas, que es donde van parando, y los latinos le vamos agregando esa parte familiar, que por ahí los europeos no son tan familiaristas como nosotros. Entonces interpretamos esa parte de la Sagrada Familia con el niño por nacer que va camino a Belén. Y eso se hace, por supuesto, entre el 16 y el 24 de diciembre, y mayormente se hace en México y Centroamérica. Latinoamérica, Sudamérica no tiene mucho el tema de la posada, pero sí México y Centroamérica sí. Y por último, para cerrar, la flor roja. ¿Qué es la flor roja? Es la flor de Nochebuena que se popularizó en el mundo entero, pero que realmente fue un invento o una creación, no decir un invento, una creación de México. Es una flor originaria de México. Es decorativa, es muy linda, que crece mucho en diciembre en la zona de México. Y que, bueno, ahora ya todo el mundo a nivel en todas las fiestas del mundo de Navidad se pone flores rojas. También simbolizando a Santa Claus y todo eso. Pero digamos que la impronta de la flor roja viene de México directamente para el mundo. Es el simbolismo que le ha puesto México a la natividad. Muchas gracias.